Hola, buenas tardes a todos. Estamos en la clase número 3 del curso de química. Iniciamos compartiendo la pantalla para continuar. Bien, ayer veíamos en el curso, pues, que estábamos hablando sobre los números cuánticos y todo lo que tiene que ver con la información que nos presentan. A raíz de ello, vemos el cuadro de Ashbaugh que estamos viendo en estos momentos y las representaciones que se pueden dar. Una de ellas es la configuración. Permítanme. Ok. Disculpen, continúo. Voy a volver a compartir pantalla. Bien. Una de las funciones que se trabajan es la representación por diagramas de niveles. Cuando hablamos de diagramas de niveles nos referimos a la representación que se trabaja con los niveles de el número cuántico principal, en donde recordemos que, según esta tabla, voy para atrás de nuevo, esta tabla nos dice cuánto es lo máximo, aquí está, cuánto es lo máximo de electrones que podemos tener en cada nivel. En el nivel 1 podemos tener máximo de electrones 2. En el nivel 2 nuestro máximo de electrones es 8, ya que 2 se mantienen en el subnivel S y 6 en el subnivel P. Y así ustedes ven que en el nivel 3 puedo tener el subnivel S, el P, el D, manteniendo un máximo de electrones de 18. Y en el nivel 4 puedo tener un máximo de 32 electrones, ya que corresponden a los subniveles S, P, D y F. Entonces, con este trabajo de los niveles, podemos representar la configuración electrónica de un elemento mediante los niveles. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar eso de nuevo con el cuadro de Ashbaugh. Entonces, aquí vemos otra representación. Esta representación es por orbitales. Recordando que los orbitales tienen letras. El orbital S, que es el más sencillo, el orbital P, el orbital D y el orbital F. Ahora, ¿cómo se representan los orbitales además de su forma? Porque ellos tienen forma. Bueno, lo podemos representar por cajillas o también lo podemos representar por líneas. ¿Cómo se representa eso? Bien, vamos a trabajar esta parte. Iniciando, recordando que el orbital S solo puede tener un máximo de 2 electrones, entonces lo representamos con una sola cajita. Esto me indica el orbital S y aquí puedo entonces representar los 2 electrones que se pueden encontrar allí. Y recordando que el número de S es 0. En el orbital P, como P vale 1, esto nos puede ayudar a trabajar. Recuerden una cosa, hay docentes que lo trabajan con cajitas y también se puede trabajar, no sé si lo han visto, por líneas de esta manera, ¿sí? Es la misma cosa, ¿sí? Cada cajita me indica me está indicando uno de las posiciones de este orbital. Como estamos hablando del orbital P, en el orbital P tenemos el orbital -1, el 0 y el +1. ¿Ven? Entonces así sucesivamente. Por ejemplo, el orbital D, que es el número 2, tiene 5 orbitales. Entonces tú puedes poner 5 cajitas. Cada vez que tengas los orbitales D, tienes que poner 5 cajillas, ¿sí? Para poder entonces trabajarlo. Eso es lo que se trabaja y se ubica en este diagrama de orbitales. Como estamos en 2, empezamos con el -2, el -1, el 0, el +1 y el +2. Y así el orbital F va a tener 7
cajitas que son los 7 orbitales y aquí usted le debe de poner ya el número en donde corresponda. Entonces, ¿cómo se usa esto? Bien, todo esto corresponde a el cuadro de Ashbaugh. Después que tú realizas el cuadro de Ashbaugh, entonces puedes utilizar este diagrama de orbitales. Bien, ¿por qué es importante? Bueno, porque nos representa la posición y nos puede dar la ubicación de los electrones que se encuentran en forma desapareados. ¿Qué significa desapareados? Pues que no tienen pareja. En el ejemplo del nitrógeno que tiene 7, ¿cómo yo sé que son 7 y que están en el 1s2, 2s2? Bueno, lo sé por el cuadro de Ashbaugh. ¿Ven? Empiezo aquí 1s2, van 2. Sigo en el siguiente flecha 2s2, van 4. Y termino aquí en 2p3, porque de estos 6, que es el máximo que hay, yo necesito 3 para formar los 7 del nitrógeno. Entonces, por eso les digo que es importante y es necesario reconocer el cuadro de Ashbaugh. De aquí proviene entonces esta configuración. Ahora, esta configuración se representa por orbitales, que es lo que hacemos, ¿no? Estos 2 electrones que están aquí están representados aquí arriba. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. Volvemos entonces a estos 2 electrones que están aquí, que son los siguientes 2, se representan uno hacia arriba y uno hacia abajo. Aquí el 2p3 me indica que los 3 electrones están hacia arriba porque siguiendo la regla de Pauli y de Hund, tenemos primero que rellenar electrones y después los apareamos, ¿sí? Entonces, esto es importante. No podemos hacer esto. Ejemplo, que aquí me queden 3p3 y yo haga esto. Voy a ponerlo aquí. Siempre son 3 cajones. Sí, siempre en el P son 3 cajones. Por ejemplo, estos 3, yo no puedo hacer esto. Esto está malo. La regla dice que primero tenemos que rellenar para después aparear. En este caso, usted observa que hay 3 electrones desapareados. Se llaman así. 3 electrones desapareados. En el boro, que tiene 5 electrones en su configuración, va a dejar 2 electrones, deja 2 electrones en el 1s2, deja 2 electrones en el 2s2 y el último, el 2p1, queda entonces en uno de los orbitales. Aquí tenemos un orbital desapareado y 2 orbitales vacíos. Recuerden que los cajones se llaman orbitales. Voy y repito. En el caso del boro tendría un orbital desapareado y 2 orbitales vacíos. Fíjense que a pesar de que yo no los lleno, yo tengo que ubicar los 3 cajoncillos del P. ¿De dónde provienen eso? Recuerden que les dije que en el P tenemos -1, tenemos 0 y tenemos +1. ¿Ven? ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos indica. Repito, esto, aunque no tenga electrones, debo de ponerlo. Y se llaman orbitales vacíos. ¿Preguntas? Bien. Siempre el orbital S va a tener un cajón. Siempre los orbitales P son 3, que se le llaman orbitales, cajoncillos. El D va a tener 5 y el F van a tener 7. Eso nunca va a cambiar. Ahora, lo que usted ponga dentro depende de quién, de la configuración de ese átomo. ¿Sí? Bien. Entonces, continúo. Aquí hay una tarea. Dice que identificas, según este diagrama de niveles, cuál es el átomo que está aquí. ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, recuerden que nosotros sabemos y utilizamos la simbología del átomo. ¿Cuál es la simbología del átomo? Era la siguiente. E, Z, que es el número atómico, que me indica qué átomo es, y A me indica cuántos electrones y neutrones tiene este átomo. Ahora, yo quiero saber cuál es este átomo. ¿Ven? ¿Cuál es este átomo? Entonces, yo lo que puedo hacer, recordando lo siguiente. Recuerden que Z es igual a ¿qué? A P. ¿Ven? Z es igual a P. Esto me ayuda. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si Z es igual a P y yo tengo 13 protones que dice aquí,
¿ya? Tengo 13 protones. Entonces ahí yo puedo tener una idea de quién es Z, ¿sí? Z debe ser el elemento número ¿qué? A ver, cuéntenme. Si tengo 13 protones y Z es igual a P, ¿cuál es el elemento número 13 en la tabla periódica? El aluminio. Bien, entonces ese es el elemento que está aquí. ¿Quién nos los indica? La cantidad de protones, ¿sí? Relacionándolo con esta fórmula que está aquí. Z es igual a P. ¿Ven? Eso es lo que podemos trabajar. En esta parte, trabajamos lo mismo, ¿ya? A ver, ¿quién de esos números me indica quién es Z? Cuéntenme. ¿Sí? ¿Quién de estos números me indica cuánto es Z? A ver, si yo tengo este tema aquí, este diagrama de orbitales, ¿cuál de ellos me va a indicar cuánto vale Z? ¿La cantidad de electrones o la cantidad de protones? La cantidad de protones. Ajá, entonces, si yo los tengo aquí, ¿verdad? Si Z vale 27, ¿qué elemento es el número 27? ¿Qué elemento es el número 27? El cobalto. Muy bien, entonces ese es el elemento, el cobalto. De esa manera, recuerden esta fórmula que está aquí. Esta fórmula que está aquí me está indicando, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento? Bien, ahora, continúo. El siguiente dice que tenemos que representar la configuración electrónica a base de niveles de energía. ¿Cuál es esa configuración? Esta que está aquí, ¿ve? Arriba. ¿Sí? Esta que está aquí es la configuración electrónica. Si a usted le dicen que tengo en el azufre 16 o calcio vale 20, tengo primero que hacer la configuración con respecto aquí al cuadro de Ashbaugh para saber cuántos me quedan en cada nivel. Recuerden que los niveles son los números que están en grande. ¿Alguien tiene alguna dificultad todavía con esta parte de reconocer cuántos electrones hay en el nivel 1, cuántos en el nivel 2, en el nivel 3? ¿O puedo pasarla y ya sabemos que está lista? Cuéntenme. ¿Ya saben cómo hacer eso o tienen alguna dificultad? No hay. Muy bien. Vuelvo y repito. ¿Qué hay que hacer aquí? Primero, se hace la configuración electrónica. Recuerden, cuando usted hace la configuración electrónica, vuelvo a repasar aquí, por ejemplo, aquí en el boro y también en el de nitrógeno, ¿cuáles son los niveles? El número que está aquí. Entonces, ¿qué usted hace? Bueno, usted dice, por ejemplo, si yo tuviera que hacer el diagrama de niveles para el nitrógeno, ¿cómo lo hago? Bien. Entonces, primero pongo el núcleo, ¿ya? Entonces, aquí yo veo que tengo solamente el nivel 1 y el nivel 2. Entonces, aquí pongo nivel 1, ¿ya? Y acá pondría nivel 2. Aquí en el nivel 1 solo tengo 2 electrones. Pero en el nivel 2 yo tengo que sumar estos 2 con estos 3. ¿Por qué? Porque ambos están en el nivel 2, así que aquí tendría 5 electrones. ¿Ven? Esto es más o menos lo que tienen que hacer ustedes en el diagrama, ¿sí? Para trabajar lo que son el diagrama por niveles. Es lo que tiene acá. Y en el núcleo usted va a poner la cantidad de protones que tiene que ver con el número de Z y la cantidad de neutrones que lo sacamos con el número atómico, perdón, el número másico del elemento. Bien. Dice que aplicando el principio de Pauli y la regla de Hund, presenta la distribución electrónica del último nivel de los siguientes átomos y diga cuántos electrones están desapareados. Ojo, ellos solo quieren que le represente la distribución, o sea, por cuadritos o por cajoncitos, del último nivel. ¿Qué se hace? Bien, primero se toma la configuración electrónica. ¿Con quién? Con el cuadro de Ashbaugh. Vamos a hacer uno. Ejemplo, vamos a tomar al neón, que es 10. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a trabajarlo. Dice, el neón 10. Vamos a empezar. 1S2.
Bien, esa es la primera. Después sigue 2s2. Van 4. 2p6. Aquí tenemos los 10 del neón. ¿Ya? Pero aquí dicen que quieren del último nivel de energía. El último nivel de energía del neón es el 2. O sea, esto que está aquí. ¿Ven? En el nivel 2 tenemos dos subniveles, el S y el P. ¿Cómo representamos esto? Bueno, el S, recordando que el S solo tiene un orbital, así que lo represento de esta manera, 2S2, y el P, ustedes saben que tiene 3 orbitales, se representa con 3 cajoncitos, que sería 2P6. Ahora, ellos quieren saber primero si hay cuántos electrones desapareados hay. Vamos a ver. En el 2S yo tengo un electrón hacia arriba y uno hacia abajo. En el 2P yo tengo 6 electrones, he rellenado por completo, así que esto de electrones desapareados no aparece allí. Pero ¿cómo se rellena? Bien, se rellena así. Primero hacia arriba, 1, 2 y 3. Y después se aparean 4, 5 y 6. La respuesta aquí es no hay electrones desapareados para terminar este problema número C. Pero así usted va a trabajar todo, repitiendo que solo va a hacer esta configuración o diagrama de orbitales solamente para el último nivel de energía. Eso es lo que tiene que hacer allí. Bien. Dice que la partícula que constituye el átomo, lo cual no posee carga y se encuentra en el núcleo, ¿cómo se llama? Cuéntenme. ¿Cómo se llama la partícula que constituye, que está en el átomo, pero que no posee carga y que se encuentra en el núcleo? ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? El neutrón. El neutrón. Muy bien. Ajá. Entonces la siguiente dice, el estaño tiene, y ahí está la cantidad de, muy bien, ahí está, ajá, el neutrón. Ahí está entonces la cantidad que tengo de número atómico y de número másico. Me preguntan la cantidad de neutrones. Recuerden que para calcular la cantidad de neutrones restamos A menos P. Pero como P es igual a Z, yo resto 116 menos 50. ¿Y cuánto me da? ¿Cuánto me da? 116 menos 50. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? 66. El resultado es 66, que es la respuesta correcta. Aquí usted va a buscar la cantidad de protones, neutrones y electrones con cuidado porque tenemos un ion con carga positiva. Esto me indica que la cantidad de electrones no es la misma que la de protones y debe ser una resta porque estoy perdiendo, perdí electrones. Aquí volvemos a tener un cuadro. Recuerden que un isótopo es un elemento que tiene el mismo símbolo, son del mismo elemento, tienen el mismo número atómico, quiere decir que es el número que está abajo, pero difieren en su número másico. ¿Ven? Bien, entonces aquí tenemos un problema de isótopo, ya nosotros hicimos uno ayer. Y esta pregunta es bien buena y me gusta mucho que la hagan. Dice, ¿cuál de los siguientes subniveles tiene capacidad de 10 electrones? Porque esta es una pregunta teórica aplicada. ¿Cuál de los siguientes subniveles? Recuerden que tenemos el subnivel S, el P, el D y el F. ¿Cuáles de los subniveles tiene capacidad para 10 electrones? Cuéntenme. ¿Cuál es? ¿El S, el P, el D o el F? ¿Recuerdan eso? Eso no se les puede olvidar. El S tiene capacidad para 2 electrones. El P tiene capacidad para 6. El D, ajá, el D, muy bien. El D tiene capacidad para 10 y el F tiene capacidad para 14. ¿Ven? La configuración electrónica de los siguientes átomos es, y usted la hace aquí con el cuadro de Ashba. Presenta la distribución electrónica del último nivel de los átomos siguientes. Cuando le hablan de distribución, aquí es la parte de los cuadritos. Hace la configuración y nada más representa los cuadritos del último nivel. Bien, aquí tenemos otro problema de isótopos. Utilizando el diagrama de orbitales para los electrones exteriores,
determina el número de electrones no apareados en un átomo D. Ok, el diagrama de orbitales es el diagrama de los cuadritos. ¿Ven? Entonces, identifique el elemento que corresponde a cada una de las configuraciones electrónicas siguientes. Ok, esta configuración que está aquí se le llama la configuración de kernel. Así se le conoce, la configuración de kernel. ¿Cómo kernel distribuyó la configuración? ¿Qué ocurre? En la tabla periódica, nosotros no tenemos el espacio para tener la configuración completa. No hay espacio para eso. Entonces, ¿qué hizo kernel? Bueno, kernel trabajó de esta manera. Déjenme poner la tabla. ¿Qué pasa? Que no me... Ok, ahí viene. Kernel, como no se puede poner ejemplo, imagínense poner allí la configuración electrónica de un elemento como el hierro que tiene 26. Es demasiado y estos cuadritos no caben. Entonces, ¿qué trabajó kernel? Bueno, kernel dice lo siguiente. Bien, vamos a trabajar con el gas noble anterior. ¿Ven? El gas noble anterior. ¿Cómo se hace esto? Bien, vamos a ver si puedo. Aquí tengo electrones. Okay, aquí está la configuración. Bien, miren. El gas noble anterior. Todo, recuerden que la tabla periódica está formada por periodos que van de izquierda a derecha. Por ejemplo, el primer periodo está formado por hidrógeno y el helio. ¿Por qué en este caso está aquí? Bueno, porque estamos diciendo que el helio tiene una configuración de un bloque S. Después sigue el periodo 2, que tiene litio, berilio, y sigue hasta el neón. Los gases nobles son los que están aquí, el número 8, el grupo 8A. Entonces, ¿qué hizo kernel? Bueno, kernel dice, bueno, vamos a tomar el gas noble anterior a mi fila. Ejemplo, si yo quiero saber la configuración electrónica del sodio, que es 11, ¿verdad? Tomo los 10 electrones que tiene el neón y solo le sumo al sodio. En el caso del sodio, entonces solo le sumo el electrón que le corresponde para hacer 11. Y ustedes ven aquí que aquí dice, aquí a la izquierda yo tengo que dice Ne, entre paréntesis, porque quiere decir que tiene 10, 3S1. 10 más 1, 11. ¿Ven? Eso es lo que hace en la configuración electrónica de kernel. Sabiendo eso, vamos a ver cómo hacemos uno. Ejemplo, miren, este que está aquí, el neón, ya usted sabe que es el 10. El argón, que es el siguiente, quiere decir que esa configuración corresponde a un elemento que está en el periodo 4, porque inicia con el argón, o sea, 18 más los que hacen falta. Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer el último, el criptón, este que está aquí. Bien, ¿cuánto me da el criptón? Vamos a ver. El criptón me da 36, ¿ves? Aquí está. Me da 36. Entonces ya yo sé que aquí tengo 36 electrones en esta parte. Vamos a ver. ¿Qué me está indicando esto? Bueno, ya yo tengo. ¿Están viendo mi pantalla? No, se puso oscura. Sí, ¿verdad? Es que me di cuenta que algo pasó acá. Voy de nuevo, disculpen, una fluctuación acá. Me vuelven a confirmar si la ven, por favor. Ahora sí. Gracias. Entonces, miren, ¿qué me indica eso? Estábamos diciendo que el criptón tiene 36 electrones porque es el número, el átomo número 36. Aquí yo sé que hay 36 más 2 que están aquí, más 10 más 4. Entonces yo busco cuál es, identifica el elemento. ¿Qué elemento es que tiene 36 más 2 es 38? Más 14, estamos hablando del elemento número 52. Ajá, entonces aquí sería el elemento número 52. Recuerden que este 36 lo saqué del criptón. Vámonos para atrás para la tabla. Vámonos atrás en la tabla y vemos lo que estoy diciéndole. Miren, el criptón me da 36, pero sumándole todo lo que tenía, que era el 2, el 10 y el 4, la suma me dio a 52. Entonces estamos hablando del elemento número 52 de la tabla, que es el telurio. ¿Ven?
Entonces, esa es la manera como usted busca, ¿ya? Usted busca cuál es el elemento que aparece acá. Entonces, aquí usted anota que estamos hablando del telúrico. Y así usted busca. Esto, recuerden, les dije, se llama la configuración de kernel. ¿Ya? Eso se llama así. Que utiliza el gas noble anterior a ese periodo para determinar entonces y trabajarlo más pequeño. Bien, ahora comenzamos a trabajar, a discutir y a recordar la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta que se utiliza para nosotros y para muchos científicos. En ella podemos encontrar muchas cosas. Podemos encontrar quién es afín a quién se puede combinar, cómo lo podemos combinar y todo lo demás. Esta historia empieza desde antes de cuando empezamos a ponerle un puntito al oxígeno para saber que era oxígeno, 2 puntitos al hidrógeno, y ya empezamos a tener letras. La mayoría de nuestros elementos químicos a veces tienen nombres por algo y o por el latín. Muchos de estos científicos utilizaban el latín. Por ejemplo, el hierro es ferrum, por eso es que es Fe y no es Hi, como podría ser. El cobre es cuprum, por eso que es Cu. Ese es el por qué algunos símbolos químicos no tienen como mucha, usted dice, pero ¿por qué eso? Oro, aurum, ¿ven? Porque está en latín. Entonces de allí vienen y se reúnen estos científicos y van buscándole algo que se pueda combinar mediante qué, mediante sus propiedades químicas o físicas. Y de ahí pues reconocemos lo que conocemos como ahora como la tabla periódica actual. En la tabla periódica siempre la podemos dividir en filas y en columnas. Las filas corresponden a lo que llamamos periodos. ¿Ven? A los periodos. Tenemos 7 periodos en la tabla periódica. El antánido corresponde al periodo 6 y el actínido corresponde al periodo 7. Están dentro de esos periodos, que aquí sería 6 y sería 7. Tenemos 2 grupos o grandes familias, los grupos A, que son los elementos representativos, y el grupo B, que se llaman elementos de transición. Bien, ¿por qué es la importancia de ellos? Bueno, el grupo A son elementos básicos, elementos que no cambian, son muy no tienen problemas para cambiar su valencia, no tienen mucha transición. Esa es la parte de los elementos de representativo. Y tenemos los de transición, que su nombre lo dice, pueden tener 1, 2, 3 valencias, sus propiedades cambian bastante. Son metales todos, estos son metales, pero no son tan estables, no son tan estables como los de representativos, ¿ven? Entonces esto es lo que podemos ver. Obsérvense que aquí se ve mejor. Voy a buscarlo de la otra manera, para que lo vean. ¿Dónde está? Se me perdió. Creo que está aquí. Déjenme una cosa. Aquí podemos verlo ahora sí, yo creo que sí. Bien, en esta tabla me gusta mucho. En la primera parte te indica las propiedades, te dice si es un sólido, si es un líquido, ¿ven? Todo esto te lo indica la tabla periódica. Por ejemplo, los colores te indican esto. También te están indicando, por ejemplo, dónde están los metales alcalinos, los metales de transición. Por ejemplo, si yo pongo aquí, me salen los metales de transición, miren, ¿ven? Si salgo acá, me salen los metales del bloque P. Y así, otros metales, los gases nobles, ¿ven? ¿Cómo me los va a numerar? Me los va cambiando. Los alcalinoterrios, los alcalinos, que son metales. Si yo pongo aquí, me sale todo lo que es sólido, miren todo lo que es negro. Si trabajo de esta manera, me salen todos los que son líquidos, los que son gases, ¿ven? Y los desconocidos que todavía están en el laboratorio. Cada uno de estos me indica algo. Entonces, miren, por ejemplo, acá en los electrones me está indicando la configuración electrónica porque tiene mucho que ver. Ejemplo, la configuración electrónica te dice lo siguiente. Vamos a suponer que yo me pare, vamos a pararlo en el aluminio, aquí en el aluminio. Entonces, miren aquí a la izquierda mía, la configuración electrónica esta es la configuración electrónica de kernel y esta aquí es la configuración electrónica expandida. ¿Qué quiere decir?
la configuración electrónica completa de los 3 electrones que tiene el aluminio. Ahora, ¿qué me indica a mí el último nivel de energía? El 3. Miren, la configuración electrónica del aluminio pasa por 1, sigue en el nivel 2 y termina en el 3. Bueno, ese 3 me indica en el periodo en que se encuentra ese elemento. El aluminio está en el periodo 3. Si yo sumo el 2 y el 1 de los electrones, me está diciendo que está en el grupo 3A y me lleva ¿a dónde? Al aluminio. Eso es importante reconocerlo. Si hablamos de los isótopos, recuerden que los isótopos, entonces aquí me da información de cómo se trabajan los isótopos en la naturaleza. ¿Ven? Por ejemplo, aquí en el oxígeno, ya aquí me está diciendo si hay o no hay, cuál es la diferencia, todo lo demás. Y aquí, en la siguiente de esta puedo trabajar con compuestos. Ejemplo, vamos a poner aquí sodio con oxígeno. Ahí lo estoy ubicando. Con oxígeno estoy mezclando, ¿ya? Y entonces allí me trabaja la forma de los elementos y qué se puede hacer con ellos. Esta tabla es bastante completa y me gusta mucho. Ahora, vamos a pasarnos a nuestra tabla y seguir con ella. Además de esto, ¿qué nos indica la tabla? Bueno, ya sabemos que tenemos el grupo de transición, que es el grupo B. Tenemos los grupos A, que son representativos. Hay metales, hay familias que son específicas y muy conocidas, como la familia del grupo A, alcalinos, alcalinoterrios. Están los halógenos, que no se nos pueden olvidar nunca, que son los grupos 7. Y están los gases nobles, que son los últimos y que son los más estables de la tabla periódica. Bien, además de esto, ¿qué me puede dar? Bueno, aquí empiezan a trabajarle que ustedes vean, primero que localicen el símbolo, el grupo y el periodo. Recuerden, por ejemplo, si yo me paro en el nitrógeno, ¿cuál es el grupo del nitrógeno? Recuerden que este es 1A, este es 2A, este es 3, este es 4, entonces el nitrógeno está en el grupo 5A. ¿Y en qué periodo me voy así? Me voy hacia la fila, está en el periodo 2. Esa es la manera como yo busco la información. Repito, vamos a suponer, voy a ponerme aquí en los electrones a ver si tiene lo que necesito. No. Ok, vamos de nuevo, vamos a ver, vamos a suponernos que tengo aquí el fósforo, no, el silicio. Bien, ¿cuál es el grupo del silicio? Es el grupo 4A. Aquí, ¿ve? 4A. Profe, ¿cómo sé que es 4A? Bueno, aquí está el grupo 1, el 2A, 3, aquí está el 4. Está en el grupo 4A y en el periodo, y me voy así bajando hacia acá y está en el periodo 3. Con eso usted llena esto que está aquí, que es la tabla. Dice que si el elemento 36 es un gas noble, ¿en qué grupo esperas que estén los elementos 35 y 37? Ok, el elemento 36 es un gas noble. Si es un gas noble, entonces él está en el grupo está en el grupo 8, ¿ven? Está en el grupo 8 porque es el gas noble. Recuerden lo siguiente, vámonos aquí. Los gases nobles son estos que están aquí, a lo último. Entonces, el elemento número 36 vendría siendo el criptón, es un gas noble. ¿Dónde tú esperas que esté el 35 y el 30? ¿Y qué dijeron? 37. Bueno, el 35 debe estar en el grupo 7 y el 37 está en el grupo 1, porque ya después de aquí del criptón, volvemos de nuevo a otro periodo, ¿ven? Entonces, esa es la respuesta. ¿Ya? Estos son, ¿en qué grupo se encuentran? El 35, como este está en el 36, que es el grupo 8A, entonces el 35 tiene que estar en el grupo 7A. Y el 37 vuelve a trabajar la tabla y queda en el grupo 1A. Bien, entonces aquí con la tabla conseguimos esta información. A ver, ¿qué más? Bueno, la configuración electrónica y la tabla tienen mucho que ver, como les dije anteriormente. Vamos a ver los bloques. Nosotros decíamos antes subniveles S, P, D y F. Bueno, aquí cuando hablamos de la tabla nos referimos a los bloques. Entonces aquí sí se veía fácil. Miren aquí esta tabla interactiva y observen lo siguiente. Ella me lo trabaja por bloques. Mírenme. El bloque S es el rosado, o sea, aquí. ¿Ven?
El bloque S me mantengo aquí, en excepción del helio, que el helio se mantiene acá en el grupo 8, pero es parte del bloque S. ¿Ven qué significa la palabra bloque S? Bueno, que entonces quiere decir que vamos a estar en los subniveles, todos su último van a terminar en S. El bloque P, mira dónde se encuentra, a mi derecha. Aquí están, ¿ves? Voy de nuevo para allá. El bloque P, ¿ves? Ahí está. El bloque P es todo lo que está a la derecha. El bloque D está en el centro, mírenlo, ¿ves? Que son los elementos de transición. Y el bloque F, ¿dónde está? Acá abajo. ¿Ven? Entonces, miren, cuando yo me muevo aquí, miren que este es un orbital S, ¿ven? Miren que es como una bolita, está aquí en la parte inferior izquierda de mi pantalla. Vámonos a pararnos en un elemento que es del bloque P. Miren cómo cambia. Ahí están los dos lóbulos, el lóbulo rojo y el lóbulo azul, que sería el bloque P. Vamos a pararnos en uno del bloque D, en el manganeso. Observen, ahí están los 4 lóbulos del bloque D. Esa es la forma. Y vamos a pararnos acá en el bloque F y van a ver ahorita el cambio. Mírenme qué grande se pone. Por eso es que a medida que pasan los bloques, hay mayor capacidad para electrones. Aquí solo caben 2. En el bloque P solo caben 6. En el D caben 10. Y como este es tan grande, caben 14 electrones. ¿Ven? Entonces, la tabla periódica está dividida también en bloques. Repito, el bloque S está aquí a mi derecha, las 2 primeras columnas. Hay que agregar el helio. El bloque P se encuentra a mi izquierda, las últimas 6 columnas. El bloque D está en el centro de la tabla y el bloque F está en mi parte inferior de la tabla periódica, que son los elementos de transición. Ahora, ¿qué me ayuda esto? Bueno, dice que el ejemplo es escribir la configuración electrónica del elemento zinc, de acuerdo a esto, determinar en qué grupos y en qué periodo se encuentra. Cuando tú escribes la configuración electrónica, ejemplo, aquí el bloque, el periodo del zinc, observen cuál es el nivel más grande que tiene, no importa que no esté de último. A ver, ¿quién me dice cuál es el nivel más grande que tiene el bloque zinc? ¿1, 2, 3 o 4? 4. Muy bien, entonces lo ponemos aquí. Tenemos que trabajarlo y decimos, bueno, está en este es mi periodo más, este es mi nivel más grande. ¿Qué te indica el 4? El 4 me indica el periodo, ¿ya? El periodo en que se encuentra el zinc. Está en el periodo 4. Ahora, la cantidad de electrones que hay en ese periodo, ¿ven? ¿Ven? Me dice entonces en qué grupo se encuentra. Tiene 2. Entonces vamos a buscarlo. Tiene 2. ¿Ves? Entonces lo buscamos, pero fíjense lo que pasa. En el caso del zinc, voy a explicárselo con la tabla. En el caso del zinc, a ver acá. Ok. En el caso del zinc, ¿qué ocurre? El zinc no es del grupo A, ¿sí? El zinc no se encuentra en el grupo A. Entonces, a raíz de eso, usted observa que aquí dice que está en el periodo 4. Busquémoslo en el periodo 4, aquí, en este periodo. Aquí, aquí, y está en el grupo 2. En el grupo B, perdón. ¿Por qué está en el grupo B? ¿Por qué sabemos que está en el grupo B? Porque tiene una D, ¿ve? Esta D que está aquí, este bloque, te indica que no se encuentra en el grupo A, se encuentra en el grupo B. ¿Ven? Pero sí en el periodo 4. O sea que el nivel más alto me indica, ¿verdad? Me está indicando en dónde se encuentra en este periodo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos la configuración. ¿Ven? Continúo. Ok. Explica, bueno, aquí es para que describan los niveles externos de las siguientes estructuras electrónicas, cuáles representan los elementos de la misma familia. Ok, para representar la misma familia, deben mantener en el mismo, no tiene que ver con el nivel, tiene que ver con el número que está aquí. O sea, tienen que ser S o SP, ¿ven? Para mantenerse en la misma familia. Eso es lo que tienen que ver aquí, ¿sí? Entonces acá, según la configuración, tienen que ver qué elemento es,
Clasifícalo como representativo de transición y en qué bloque se encuentra. Miren, recuerden que este criptón me está diciendo los números que están antes de. O sea, que si dice aquí criptón, quiere decir que tiene 36. Otra manera de verlo es aquí al final. Este 5 me indica que está en el periodo 5, o sea, que es este que está acá. Ahora, ¿qué elemento es? Bueno, podemos trabajarlo así. 36 y tú le puedes sumar lo que está aquí para saber la cantidad de electrones que hay y poder entonces saber cuál es el número atómico. 36 más 2 más 10 más 6 más 1 es el elemento número 55 y debe estar en el periodo 5. Vamos a buscarlo aquí. Ajá. Sume mal seguro. A ver. 36, 38. Ajá, 48. 5. Es el cesio. 5 dice aquí. 5S1. Debe ser aquí. Déjenme ver una cosa. Te dicen 2P. Aquí sería helio. 2P7. Son 5 y 2 son 7. 2P sería por acá. ¿Ya? 7 sería flúor. ¿Qué pasa con el primero? Ah, tengo una D. Ok. Déjenme ver ahorita qué elemento es ese. Miren, ¿cómo se dan cuenta el bloque? Aquí, ¿ve? Por ejemplo, en el primero tiene una D, el bloque es el bloque D, debe ser un elemento de transición. Aquí es S, entonces está en el periodo, pues debe ser un elemento representativo, porque eso también te lo indica. Si está aquí, es un elemento representativo, pero si tiene D, está aquí, en el centro. Si tiene P, está acá, y si tiene F, está abajo. Ya, ahorita les busco cuál es ese elemento. Ya se los digo ahorita. Bien, entonces, esa es la manera como usted trabaja esta parte, buscando según el periodo. Bien. Menciona el periodo y el grupo en que ocupa cada una de las siguientes capas electrónicas. Bueno, recuerden que los periodos son los números en grande, o sea que en esta primera parte es 5. Y el grupo es la suma de los electrones, o sea que este elemento está en el periodo 5 y en el grupo 4. Y es SP, termina en P, ¿lo ven? Al terminar en P, debe estar ubicado aquí, a mi derecha. Dice que estaba en el 5. Este es el grupo 1, este es el grupo 2, 3 y 4. Debe ser estaño. Debe ser estaño porque está ubicado en el grupo P. Entonces, así es que usted va ubicándolos con respecto a los periodos y grupos. Bien, ¿qué son los electrones de valencia? Las electrones de valencia son los electrones que se encuentran en la última capa y son los que se pueden perder, se pueden ganar o compartir para formar enlaces. El número de oxidación es el número que te indica la cantidad de electrones que puede ganar o perder o ceder un átomo para formar enlaces. Repito, electrones de valencia es los electrones que quedan para formar enlaces cuando lo pierdes, cuando los ganas o los compartes. Pero el número de oxidación es el número, es la cantidad es el número que se te asigna para saber la cantidad de electrones que tú puedes ganar, perder o ceder. El grupo A tiene algo particular. Si depende del grupo en que se encuentra, entonces así mismo la cantidad de electrones que tiene. Ejemplo. Por ejemplo, vamos a verlo aquí. En el grupo 1A tiene un electrón de valencia en su última capa. Todos ellos tienen un electrón de valencia. El grupo 2A tiene 2 electrones de valencia. Y así sucesivamente hasta llegar al grupo 8A que tiene 8 electrones de valencia, con excepción del helio que con 2 él es estable. Además de esto, ¿qué te indica? El grupo de transición, que son los que están en el centro, no tiene esa particularidad de poder decir, bueno, si está en el grupo 3B, tengo 3 electrones de valencia. No. El número de oxidación de los grupos de transición, que es el grupo B, es variable. ¿Ven? Y ese grupo se puede representar por muchos números de oxidación. Un ejemplo es el manganeso. El manganeso que está aquí, este señor, tiene muchos números de oxidación. Él puede tener número de oxidación más 2, más 3, más 4, más 6. Entonces, es un elemento que tiene muchos números de oxidación y no es tan estable como los representativos.
¿Ven? Entonces, a raíz de esto, nosotros podemos trabajar ya lo siguiente. Dado los siguientes elementos, escriba la configuración electrónica externa. Esta externa es la de kernel. La que usamos el criptón en paréntesis, el neón. Determina el número de grupo, indica el número de electrones de valencia, indica el número de oxidación más probable. Ojo con esto, si estamos hablando de los de transición, aquí es el más probable. Quiere decir, por ejemplo, el hierro tiene dos valencias o dos números de oxidación, más 2 y más 3. Pero si me hablas de, por ejemplo, el carbono, que es un representativo, sabemos que es más 4. El más probable, porque tiene que ver con el grupo en que se encuentra. Entonces, por ejemplo, aquí, el boro, vamos con el boro o el magnesio. Vamos a buscar el boro. En la tabla periódica, el boro se encuentra en el segundo periodo. Entonces, su configuración externa empieza con el helio. ¿Ven? Empieza aquí, en el helio. De esta manera. Aquí está. La configuración electrónica del boro empieza con el helio. De esta manera, entonces lo pongo aquí. Aquí pondría, entre paréntesis, el helio. Ya sabiendo que con el helio tengo 2 electrones y que el boro tiene 5. Ya, entonces si tiene 5, aquí ya tendría, vamos acá, de estos que están aquí, del helio tiene 5, ya tengo 2 del helio, me quedan faltando ¿cuántos? A ver, me quedan faltando 3. ¿Dónde los ubico? Según este cuadro que está acá, tengo el 1S2, serían 2, me quedaría 2S2, van 4 y 2P1. Esa es la configuración que yo voy a poner aquí. ¿Ya? Aquí pondría 2S2 y 2P1. ¿En qué grupo se encuentra? Me voy a la tabla de nuevo. Y la observo. Este es el grupo 1A, grupo 2, el boro está en el grupo 3. ¿Ves? Entonces aquí, ¿cómo me doy cuenta también en el grupo sin tener que ir a la tabla? Con la configuración. ¿Cómo me doy cuenta? Miren la cantidad de electrones que quedan en el último nivel de energía. El último nivel de energía, ¿ya? De este señor es 3. Entonces, esta es la cantidad de mi grupo. Sería el grupo 3 y como es un representativo es 3A. A ver, ¿cuáles son los electrones de valencia? Como está en el grupo, en el grupo A, recuerden que si está en el grupo A, la cantidad de grupo, así mismo la cantidad de electrones de valencia. Entonces, si está en el grupo 3A, entonces aquí yo voy a tener 3 electrones de valencia. Bien, y el número de oxidación tiene que ver mucho con la valencia. Entonces, el número de oxidación más probable del boro, ahora hay que ver si el boro es un metal o es un no metal. El boro es un metaloide. Entonces él trabaja más que todo como un metal, así que va a perder electrones, por eso aquí es más 3. Eso es lo que usted va a hacer aquí, a trabajarlo de esta manera, ¿sí? Bien, preguntas. Preguntas, hoy están más callados que nunca, no sé si es que están cansados o entienden. Cuéntenme. A ver, preguntas por el chat. Y ustedes son un grupo fantástico porque no preguntan. ¿Qué pasó? Ayer estaban un poquito más animados, ¿hoy qué les pasa? A ver, póngame ajá, vamos a ver. Ok, con el grupo B. Vamos a ver cuál de estos es el grupo B. El magnesio no es, carbono, tampoco sodio, cobre, aluminio, el cobre. El cobre es del grupo B, ¿ves? Entonces vamos a verlo. Vamos a trabajarlo. El cobre es del grupo B. Entonces, quieren la configuración externa. Vamos con el grupo B, el cobre. Buscamos el cobre. Está aquí. Entonces, en el cobre empezamos con el argón. ¿Ven? El argón. Si usted no quiere hacer la configuración usted solo la busca en su tabla. En su tabla está. En su tabla ya la tienen. Búsquenla para que vean. Dice argón 4S1 3D10.
debe de decirla así mismo, entonces usted la pone aquí. Argón, porque es la configuración externa que está allí, que se llama la de kernel. Entonces usted pone aquí cobre. Argón 4S1 3D10. Vamos a darnos cuenta de algo. El cobre, ¿en qué periodo está? Está en el periodo 4, ¿ven? Entonces, este 4 es el que me indica en el periodo en que se encuentra, ¿ven? No el 3D10, sino el nivel S o el nivel P. Entonces, además también tienen que ver que es el número, es el nivel más alto. A pesar de que el 3 está aquí, que me indica que es D, el D me indica en el bloque en que se encuentra, el 4 es el que me indica en qué periodo está. Entonces, aquí te dicen que busques ahora el grupo, ¿ves? Entonces aquí, recuerden que aquí en la parte de este grupo B no empieza aquí con el 1. Es más, si yo no me equivoco, este es el grupo 2B, es el que está aquí. Confírmeme, por favor, si el cobre está en el grupo 2B, que esta tabla no lo tiene. En mi tabla parece que es el 1B. El 1B, ajá, gracias. El grupo de transición no inicia con el escandio en el grupo B, no, es el cobre, exacto, gracias, es el 1B, entonces eso es lo que usted está buscando acá, y acá usted va a poner entonces que está en el grupo 1B. ¿Qué pasa con los electrones de valencia del cobre? Ya les explico. Entonces aquí pongo que está en el grupo 1B. Bien, el cobre, ¿qué cargas tiene? Tiene que ver mucho los electrones de valencia con el número de oxidación. Recuerden que los grupos B es un elemento de transición. No son tan estables y no podemos mencionar que los electrones de valencia tienen que ver con el grupo. Esto no pasa en el cobre. Tenemos que ver entonces cuál es el número de oxidación del cobre probable. Entonces sabemos que el cobre tiene número de oxidación +1 porque es un metal, o puede ser +2, ¿ven? Entonces, estos son los electrones de valencia que puede trabajarse según el número de oxidación, pero nosotros nos mantenemos con este, ¿ves? Con el del S1. Así que el electrones de valencia que tiene el cobre para trabajar más estable es el del grupo S, ¿ven? Del bloque S, que sería un electrón de valencia. Repito, el grupo de transición no se puede decir que su grupo tiene que ver con los electrones de valencia, ¿no? No es algo que sea tan completo como en el grupo de representativo, que sí lo es. Si estás en el grupo 3A, vas a tener 3 electrones de valencia. Aquí no, porque su número de oxidación pueden ser 2, o es +1 o es +2. Ahora, ¿cuál de los dos es el más estable? El grupo S o el bloque S te lo está indicando, que sería un electrón de valencia y su valencia o número de oxidación más estable, ¿quién es? Es el +1. No quiere decir que el +2 no exista, sí existe, pero el más estable corresponde al bloque S. ¿Lo ven? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. ¿Estamos bien? Ok. Bien. Yo no sé si es que estoy explicando en chino y no me entienden, o me entienden y estamos bien. Esa es la pregunta clave. Vamos a ver, vamos a pensar que es la segunda. Vamos a pensar que es la segunda. Bien, dice, dado la siguiente distribución electrónica, indique el número de electrones de valencia y el grupo al que pertenece el elemento, el número de oxidación y el símbolo del elemento. Bien, recordemos que tenemos que ver, para calcular el número de electrones de valencia, tenemos que ver el nivel más alto. ¿Quiénes son los niveles? El número 1, el 2 y el 3. Por ejemplo, en el primero, los electrones de valencia serían los que están en el grupo 3 o en el nivel 3, como decimos nosotros. Entonces aquí lo que yo puedo hacer es, vamos a marcar con rosado el nivel más alto del 1. Aquí en este caso sería el 3. Entonces aquí sumo 2 más 3. Entonces tengo 5 electrones de valencia. ¿Ya? 5 electrones de valencia. ¿A qué grupo pertenece este elemento? Como termina en el P, ¿están viendo este P que está aquí? Entonces quiere decir que está en el bloque P, está hacia la derecha. Ahora,
¿A qué grupo pertenece? Como estamos en el SIP, pertenece al grupo 3, al 3A, ¿ven? Porque está en el bloque P. Ahora, el número de oxidación que puede ocurrir aquí tiene que ver con esto que está acá, el grupo, porque es el grupo A, ¿ven? Porque acuérdense que el grupo A sí tiene esa forma. El grupo A dice que su número de oxidación corresponde, o la valencia, corresponde mucho a quién, al grupo al que pertenece. Si está en el grupo 3A, su número de oxidación probable es 3 más. ¿Ven? O más 3, como quieran decirlo. ¿Y cuál es el símbolo de este elemento? Bueno, busquemos en la tabla periódica el periodo 3, el grupo 5. ¿Ya? El periodo 3, el grupo 5. Porque recuerden que, no, perdón, me equivoqué con el grupo. No es el grupo 3, es el grupo 5. ¿Por qué es el grupo 5? Porque estamos hablando de los números que están aquí, que sería el 5. ¿Ya? Entonces aquí, vuelvo para atrás. Aquí sería el grupo 5A. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que estamos con el grupo 5 y en el periodo 3, busquémoslo. Busquemos aquí. El periodo 3, el grupo 5, este es el 3, el 4 sería el fósforo. Este es el elemento fósforo. Aquí sería el fósforo, ¿ven? Y así te lo va a buscar. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer, por ejemplo, este que está aquí, que dice criptón 5S2, 4 de 10, 5P. ¿Ven? Aquí yo sé que es un elemento, el número de electrones de valencia tiene que ver, búsquenlo con el 4 del 5, ¿verdad? Porque está en el periodo 5, ¿lo ven? Pero esta D me está indicando, esta D me indica que está aquí, ¿ven? Es uno de transición, ¿ven? Eso es lo que me está indicando. Es un elemento de transición. ¿Cómo sé que es un elemento de transición? Por la D. La D me indica esto. Recuerden que la D es estos elementos que están aquí. ¿Ven? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Si yo tengo un elemento que está en el periodo 5 y es de transición. El número de electrones de valencia, el grupo al cual pertenecen, cuando es un grupo como esto, tiene que ver con el grupo con la D. ¿Sí? Entonces, ustedes dicen, bueno, vamos a buscar el criptón, esta es la base, y buscamos entonces acá, sumamos los números que están aquí. El criptón es 36, ¿ya? Más 14 es el elemento número 50. Buscamos el elemento número 50. Criptón 5S2, 5, pero tiene D. Déjenme ver una cosa que me están confundiendo con los D y las P. A ver. 5. Tiene D. 5S2, 4 de 10. Y acá dice 5S2. Esta P no debe de ir aquí. Ojo, esta P no debe de ir allí. Por eso es que me estaba confundiendo. Debe ser el cadmio. ¿Por qué? Porque tiene criptón 5S2, 4 de 10. ¿Ven? 4 de 10. Entonces, este es el cadmio. No debe de ir la P. Esta P no está de más. ¿Sí? Entonces, es aquí. 5S2, 4 de 10. Ahora, los electrones de valencia de los elementos de transición, que son estos, tienen que ver mucho con la S que queda, que serían 2 electrones de valencia. ¿Ven? Así se sacan los electrones de valencia. El grupo al que pertenecen corresponde al grupo B. ¿Por qué es el B? Porque tiene D. Entonces, si termina en D10, que es estos, porque aquí empiezan así, miren. Los que están aquí empiezan con D1, este sería D2, este es D3, D4, perdón, este es D5, de nuevo 5, 6, perdón, D5, aquí es 7, este es 8, ven, 10,
Aquí de nuevo 10 y aquí 10. Esto se mantiene en todo, ¿ves? Miren, aquí que cambia, nada más que le pongo, en vez de ser 5, ahora es D. ¿Ven? Eso es lo que cambia aquí. Eso tiene que ver con quién, con los grupos de transición. Aquí esa P está de más, por eso que me había confundido. El número de oxidación en el cadmio es más 2, porque tiene que ver con el 5S2. Y el símbolo es el cadmio. Bien, continúo con el radio y el radio iónico. ¿Qué pasa con los radios? ¿El radio qué es? El radio es el tamaño del átomo. Pero ¿qué ocurre? Cuando el átomo es neutro, el tamaño del átomo, ¿verdad? El tamaño de este átomo es diferente a cuando es iónico. La diferencia es en la palabra. El radio atómico es cuando un átomo es neutro y el radio iónico es cuando el átomo ya es un ion, o sea que tiene carga positiva o tal carga negativa. Entonces, miren, déjenme ver que hay tablas donde se aparecen. Déjenme ver si están aquí. Isótopos. Quiero ver es el tamaño del átomo. No lo veo aquí. Hay tablas que te indican el tamaño. ¿Por qué les quería dar a entender esto? Todos estos elementos que están aquí, a la izquierda, todos ellos tienen, son de átomos grandes. Su radio es grande cuando son neutros. Además, a la derecha, entonces van cambiando, son más pequeños. Pero ¿qué pasa cuando es iónico? El tamaño del átomo cambia. Cuando es iónico, entonces este tamaño va perdiendo, se pone como más chico, eso es lo que quiero decir, y el anión, entonces tiene que ser un poquito más grande. Eso con respecto a los tamaños, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando eres grande, tú pierdes electrones, pero cuando eres pequeño, tú ganas, porque tienes más facilidad para arrancarlos de los electrones grandes. Entonces, aquí usted tiene que ver, por ejemplo, aquí te dicen, entre los siguientes pares de átomos, escoja el de mayor tamaño, litio y berilio. ¿Qué pasa con el tamaño? Vamos primero a ver dónde está el litio y dónde está el berilio. Miren, en un periodo, que son estas filas, el tamaño aumenta hacia la derecha, o sea que más hacia la izquierda. Entre más a la izquierda estés, más grande eres. Entre el litio y el berilio, el que está más a la izquierda es el litio. Entonces, si te preguntan, entre estos, ¿quién tiene mayor tamaño? El litio. ¿Por qué? Porque está más a la izquierda. Ahora, si hablamos de un grupo como el cloro y el bromo, vamos aquí al cloro y el bromo, ¿ven? El tamaño aumenta hacia abajo en los grupos. ¿Qué quiere decir? Que entre el cloro y el bromo está más abajo, entonces este es el más grande en el radio. ¿Ven? Esa es la manera como usted lo va a terminar en el radio atómico de estos elementos. ¿Qué pasa entonces cuando vemos iones? Cuando vemos iones, sabemos que los iones cambian en tamaño. El ion negativo es más grande que su átomo neutro. ¿Ven? Entonces, ¿cuál de los siguientes átomos o iones es el más grande? Ok, en tamaño, ¿verdad? Vamos a ver dónde está el azufre, la posición del azufre. El azufre está abajo, el oxígeno está arriba, así que en realidad el azufre va a tener mayor radio. Ahora, entre el oxígeno y el azufre tendríamos que ver el azufre. ¿Quién es más grande? Bien, recuerden que cuando se forma un ion, ¿verdad? El tamaño va a ser menor en el caso de los aniones. Entonces aquí el más grande, ¿quién sería? El azufre que está solo, o sea, el azufre neutro. ¿Ven? ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía que se necesita para poder arrancar un electrón de un átomo, ¿sí? O sea, es la energía. Esta energía tiene que ver mucho con la palabra electronegatividad, porque la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo en atraer electrones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un átomo tiene buena energía, va a ser mucho más electronegativo. La electronegatividad es lo contrario al radio. La electronegatividad aumenta ¿hacia dónde? Hacia la derecha, en un periodo. O sea que en el periodo 4, entre más a la derecha estés, más electronegativo eres. Pero si hablamos de radio, es hacia la izquierda. Entre más a la izquierda estés, más radio, más tamaño vas a tener. La electronegatividad y la energía aumentan hacia arriba. Es lo más contrario al radio, repito. El radio aumenta hacia abajo.
la energía aumenta hacia arriba, porque es lógico, entre más pequeño eres, más energía vas a tener. ¿Para qué? Para arrancar ese electrón. Entonces eso es lo que ocurre con la energía. Y aquí lo que quieren es que ustedes observen que a mayor energía de ionización, el tamaño del átomo tiene que ser más pequeño. Repito, entre más pequeño es el átomo, mayor es su energía para mantener atraídos sus electrones y arrancar entonces los electrones de otro átomo. ¿Ven? Entonces aquí les hacen preguntas como, de cada uno de los siguientes pares elija el elemento que tiene la mayor energía. Vamos a ver, bromo y yodo. Vámonos con este. Vemos en la tabla que el bromo está aquí y el yodo está acá. Entre más arriba estés, mayor energía vas a tener, así que va a ser el bromo en el respecto al grupo. Vamos a ver uno donde sea, por ejemplo, aquí, potasio y calcio. Vamos a buscarlos. El potasio y el calcio están en el mismo periodo, pero entre más a la derecha estés, más tienes mayor energía. Así que en el caso del potasio y el calcio es el mayor con energía. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con su tabla y trabajar esta parte. La afinidad y la electronegatividad tienen que ver con la energía de ionización. Tienen la misma función. ¿Qué quiere decir eso? Que aumentan hacia la derecha y aumentan hacia arriba en un ¿qué? En un grupo. Esto que está aquí se solicita y se busca en la tabla. Tú buscas aquí, por ejemplo, sodio. Pones el nombre aquí, radio atómico. Todo eso está en tu tabla periódica. Energía de ionización también está y la electronegatividad también está. Un dato que les doy es que en los electronegativos, el más electronegativo es el flúor, que tiene una electronegatividad de 4. Ese es el más electronegativo de la tabla periódica, ¿sí? Pero todos esos datos tú lo encuentras en tu tabla para poder rellenar y solicitar esta información, ¿ya? Entonces aquí te preguntan, ¿cómo se relaciona el tamaño de un átomo con la electronegatividad? Se relaciona de forma que entre menos radio tengas, menos tamaño, más electronegativo eres. Esa es la relación que existe, ¿ya? ¿Por qué? Porque entre menos tamaño tienes, más energía tienes para poder arrancar ese electrón, ¿ya? Entonces dice, determina en la tabla periódica el elemento con menor y con mayor valor de electronegatividad. Bueno, ya les dije que el de mayor electronegatividad es el flúor, ¿ya? Vamos a ver si lo encontramos por aquí, la electronegatividad del flúor. Aquí está, ¿ves? Aquí dice 3.98. Nosotros podemos redondear a 4. El menor debe ser uno de estos. Vamos a ver, el litio es de 0.98. Este es el menor, ¿ves? El litio. Ahí está. El litio tiene menos electronegatividad y el flúor tiene la mayor electronegatividad. Están en extremos diferentes. Bien. El carácter metálico nos ayuda a trabajar o poder determinar las propiedades físicas de los metales, como son el brillo, la maleabilidad. ¿Qué es la ductilidad y maleabilidad? Son conceptos diferentes. Uno me habla de el arte de hacer hilos con un metal y el otro me habla el arte de poder hacer láminas. Entonces ustedes tienen que investigar o tener claro qué es maleabilidad y qué es ductibilidad. Ambas son propiedades específicas de los metales. Los metales tienen esas propiedades. Una, que tú puedes hacer hilos, por ejemplo, hilos de cobre. Tú puedes hacer hilos de cobre. Y la ductibilidad puede ser esa, y la maleabilidad es el arte de poder hacer láminas de zinc o láminas de aluminio, por decirles algo. ¿Ven? Entonces, ellos tienen la facilidad de conducir térmicamente y eléctricamente, como les dije anteriormente, son propiedades físicas. ¿Y esto a qué se debe? Al carácter metálico. ¿Ven? ¿Cómo trabaja el carácter metálico en la tabla periódica? Bueno, el carácter metálico de un elemento aumenta al disminuir su potencial de ionización. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más electrones sean quitados, ¿ya? Más quitados, entonces más oportunidad de tener carácter metálico va a tener. ¿Quiénes se quitan? Bueno, por ejemplo, el hierro. El hierro es un metal que tiene valencia 2 y valencia 3. ¿Quién es más metálico? El valencia 3, porque se le quitaron más electrones. A eso es lo que se refiere con esto de aumentar al disminuir su potencial de ionización. ¿Ven? Entonces aquí ustedes pueden trabajar el carácter metálico. De los siguientes pares de elementos determina el que presenta mayor carácter metálico. Tiene que ver, como les dicen aquí,
con al disminuir su potencial de ionización. ¿Ven? Entonces, por otro lado, los no metales presentan valores altos. Ya sabemos que los no metales son los que están aquí, a la derecha. Al estar a la derecha, tienen mucha electronegatividad. Estos convierten en aniones. Y recuerden que estos que están aquí a la izquierda se convierten en cationes, pierden electrones. El llamado perder electrones quiere decir que tienes un carácter metálico más alto. Por ejemplo, el berilio y el nitrógeno. El berilio está aquí. ¿Está hacia dónde? Hacia la izquierda. Es un metal. Y el nitrógeno es un no metal. ¿Quién va a tener mayor carácter metálico? Por supuesto que el berilio. ¿Ven? Porque está aquí. Tiene más capacidad de ¿qué? De pérdida de electrones. Entonces, eso es lo que usted tiene que ver acá. ¿Quién tiene mayor capacidad para perder electrones? ¿Cómo varía el carácter metálico en un grupo o cómo varía el carácter metálico en un periodo? Tiene que ver con el tamaño. ¿Ves? Entre más grande es el tamaño del átomo, más carácter metálico va a tener. Entonces, en un grupo, el carácter metálico aumenta hacia abajo y en un periodo, el carácter metálico aumenta hacia la izquierda, o sea, hacia aquí, hacia la izquierda. ¿Ven? Tiene que ver con el radio. Y que es la siguiente pregunta. ¿En qué relación el tamaño del átomo? ¿Cómo varía esta propiedad? Entonces, eso lo ocurre, ¿sí? Entre mayor es el átomo, mayor carácter metálico es porque va a tener la capacidad de perder electrones. A eso es lo que se quieren decir con eso. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos una prueba formativa de la tabla periódica. Preguntan cuál de las siguientes es una característica de los metales, que es la que les dije ahorita. Vamos a ver, son dúctiles, no son frágiles porque no son vidrio, tampoco tenaces ni opacos. La respuesta correcta es que sean dúctiles. Clasifica las siguientes sustancias en metales, no metales y metaloides. Recuerden lo siguiente, los metales están desde el litio. El hidrógeno no es un metal, el hidrógeno es un no metal. Todo lo que están aquí a la izquierda, todo esto. Y los metaloides están aquí, boro, silicio, germanio, arsénico. Son 7. Y de ahí entonces siguen los no metales. Y eso es lo que usted va a hacer aquí, la clasificación. ¿Ven? Entonces, miren lo que dice acá en la número 3, dice, un elemento X ubicado en el grupo 7A tiene, vámonos al grupo 7, observen, son no metales, ¿ves? Flúor, cloro, bromo, yodo, son no metales. Debemos saber entonces que tiene baja electronegatividad, eso es mentira. El grupo 7 es el que tiene mayor electronegatividad, sabiendo que el flúor tiene 4. O sea que la A es incorrecta. Alta energía de ionización, eso sí es cierto. Alta energía de ionización porque trabaja mucho la parte de el arrancar de electrones de otros lados, pero no tiene alto carácter metálico, eso es mentira. La C, alta electronegatividad, sí, son muy electronegativos. Alto carácter no metálico, esta sí puede ser, ¿ves? Porque es carácter no metálico, o sea, no forman metales. Baja energía de ionización jamás, ni baja electronegatividad tampoco. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer, trabajar los conceptos, ¿sí? Para ubicarlos aquí. Entonces, ok, con el radio, aquí, el radio iónico tiene que ver con iones, recuerden. Entonces, entre el nitrógeno y el flúor, el radio es lo contrario a lo que pasa con el radio atómico. Si en el radio atómico, ¿verdad? Aumenta, esto va a tener que disminuir. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos que ver si son negativos o son positivos. Recuerden que los no metales tienen radios pequeños, pero ¿qué pasa? Cuando forman iones, los radios aumentan. Entonces, entre el nitrógeno que está aquí y el flúor, que está más a la derecha, ¿quién tiene mayor radio iónico? El que está entonces más hacia la derecha, sería el flúor, que es lo contrario a lo que pasa con el radio atómico. En el radio atómico, entre más a la derecha esté, menos radio vas a tener, pero en el iónico aumenta. ¿Por qué? Porque se robó un electrón de otro átomo. Entonces, al hacer eso, aumenta su tamaño. Entre el nitrógeno y el flúor, el mayor es el que está más a la derecha, que sería el flúor. Pero en los iones positivos pasa lo contrario. El tamaño del átomo disminuye. Cuando son neutros tienen un gran tamaño y cuando son iónicos su tamaño baja. ¿Por qué baja? Porque se le quitó algo
En este caso se le quitó ¿qué? Electrones. Magnesio y calcio, vamos a verlos. Aquí están magnesio y calcio. Si fuera un radio atómico, el calcio tuviera mayor radio. Por como es un radio iónico, es lo contrario. El magnesio va a tener mayor radio. Eso es lo que ustedes tienen que recordar aquí. Que los iones trabajan diferentes a los radios de los neutros, ¿sí? Bien. Entonces, relacione cada uno de los siguientes elementos a la derecha con la descripción de la izquierda. Ok, dice que es un líquido rojo oscuro. ¿Cómo podemos ayudarnos a reconocer si es un líquido? Bueno, sabemos que el calcio es un metal, así que los metales no son líquidos en excepto del mercurio, ¿verdad? Entonces el calcio no puede ser. El argón es un gas, porque es un gas noble. El oro es un metal. El hidrógeno es un gas y el bromo es un gas. Entonces, aquí el único que puede ser líquido rojo oscuro, gas, vamos a ver ese último porque me suena que es uno, pero no estoy segura. Gas incoloro que arde con oxígeno. ¿Quién es el gas incoloro que arde con oxígeno? De estos que están aquí. Debe ser un gas. ¿Cuál es un gas aquí? A ver. Dice que es un gas incoloro que arde con oxígeno. El hidrógeno. Excelente, muy bien, el hidrógeno. Metal reactivo que ataca al agua. Metal reactivo que ataca al agua. Metal brillante usado en joyería. ¿Cuál es el metal brillante usado en joyería aquí? El oro. El oro, muy bien. ¿Cuál es el gas totalmente inerte? ¿Cuál es el gas totalmente inerte? El argón. El argón, muy bien, el gas noble. Muy bien. Ajá, muy bien, el argón, perfecto. Entonces, el metal reactivo que ataca el agua. Nos queda nada más el calcio y nos queda el bromo. ¿Cuál de ellos dos es metal? ¿Cuál de ellos dos El calcio. el calcio? Muy bien, excelente. El calcio es el metal, porque el bromo es un no metal. ¿Cómo sé yo que el bromo es un no metal? Porque está aquí, ¿ve? Está a la derecha, ¿ves? Está a la derecha. Ahora, si quiero saber si es un líquido, voy a presionarlo aquí. Ahí está, ¿ves? Miren, ¿ves? El bromo es un líquido, ¿ves? Y el mercurio es otro líquido. Son los únicos líquidos. Así que el líquido rojo oscuro, entonces es el bromo. ¿Ven? Entonces así, a ver, utilizando la tabla periódica, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué elemento tiene menor energía de ionización? Recuerden que la energía de ionización es la energía que se utiliza para arrancar un átomo y que aumenta a la derecha, entre el litio y el potasio. El litio está aquí arriba y el potasio está acá abajo. Recuerden que las energías aumentan hacia arriba. Entonces, ¿quién tiene que dice? Menor, el que está más entonces, ¿dónde? Hacia abajo, sería este. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer aquí, recordar esa parte e ir buscando, ¿ven? Ahora, ¿qué tipo de energía se representa en la siguiente ecuación? Bien, neutralización no es, porque neutralización recuerden que es un ácido con una base, forma una sal y agua. De ionización, sí, porque se están formando iones, miren, ¿ve? El sodio perdió un electrón y formó un ion positivo. Y la energía arrancó ese electrón que va a ser llevado por otro átomo en cualquier momento. Así que el tipo de energía que hay aquí es de ionización. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tiene que estar trabajando aquí. ¿Ah? Los elementos ubicados en el tercer periodo presentan el mismo número de aquí. Recuerden que los elementos ubicados en el tercer periodo presentan el mismo número de electrones de valencia, no. Orbitales que contienen electrones, subniveles que contienen electrones, niveles principales de energía que contienen electrones. Bien, ¿qué son primero? ¿Qué es un periodo? Para responder aquí tenemos que irnos aquí. ¿Qué es un periodo? Los periodos son las filas. ¿Ven? Estamos hablando de esta, del tercer periodo. Todo lo que está desde el sodio hasta llegar al argón. Eso es un tercer periodo. Entonces, ¿qué hay en común en el tercer periodo? En el tercer periodo, según la configuración electrónica, tenemos en común son los niveles, porque de allí salen los periodos. Entonces, niveles principales, ¿qué energía que contienen los electrones? Esto está relacionado. La palabra periodo está relacionada con los niveles. Ojo, solo con los niveles. ¿Ya?
Bien, vamos a iniciar entonces con la definición del enlace. Recuerden que un enlace es la interacción que hay entre átomos para formar un compuesto estable. Entonces, tenemos tres tipos de enlaces principales: el iónico, el covalente y el metálico. El iónico es un enlace donde se forman iones. ¿Qué quiere decir? Hay transferencia de electrones. ¿Ven? Entonces, allí es importante reconocer eso. Para que se forme un enlace iónico hay algo muy particular. Se va a unir un metal con un no metal. El metal forma iones positivos y el no metal va a formar iones negativos. Esa es como la base del enlace iónico. ¿Ven? El enlace covalente se comparten. ¿Por qué comparten electrones en el enlace covalente? Bueno, lo que pasa es que ambos son muy parecidos ¿en qué? Son parecidos en su configuración, en sus propiedades. Por ejemplo, los enlaces iónicos se unen aquí. Metales que están a mi izquierda con no metales. Pero el enlace covalente es entre dos no metales, o sea, entre dos no metales como el nitrógeno con el oxígeno, como el cloro con el azufre. Como son muy parecidos ellos, sus campos eléctricos son tan fuertes que aquí uno no dice, mira, ve, dame esos dos electrones para mí, tú te quedas asignada. No, aquí se unifica la palabra compartición. Ambos son tan parecidos que dicen mejor compartimos y formamos enlaces. Los enlaces covalentes se pueden formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Entonces, aquí te preguntan, completa la información y contesta las siguientes preguntas. Bien, configuración electrónica del último nivel, pues ya sabemos que esto lo buscamos en la tabla según Kernel. El número de grupos, bueno, si estamos hablando en este caso, esta parte de estructura de Lewis, ojo con lo que les voy a decir. Lewis se trabaja solo con elementos del grupo A, no con el grupo B, porque el grupo B, al tener varias valencias, varios números de electrones de valencia y son tan inestables en esta parte, Lewis no los utiliza para su estructura, solo se trabajan con el grupo A. Entonces, miren, como se trabaja con el grupo A, esta referencia les ayuda. Configuración electrónica del último nivel de energía. Vamos a hacer, por ejemplo, la del silicio. Me voy aquí al silicio, busco en mi tabla y en el caso este tengo que buscarla aquí. Bien, y aquí aparece Ne, que es neón, 3S2, 3P2. Eso es lo que voy a poner entonces aquí, en la configuración externa. Pongo, aquí pongo Ne, que es neón. Pasa, ok. Aquí pongo neón. Cambiar este color. 3S2, 3P2. Ok. El número de grupo lo puedo tomar de aquí porque estoy hablando del grupo más estable, que es el A. ¿Cómo se busca el número de grupo? Bueno, se suma, ¿verdad? Porque estoy en el silicio y puse fue el sodio. Aquí lo voy a poner aquí. Ne 3S2, 3P2. Si vamos a la tabla, si nos vamos a la tabla, el silicio, recuerden les dije, el silicio, entonces está en el grupo 4. Aquí está el grupo 1, que es el que empieza con litio, hidrógeno. Aquí el berilio es el grupo 2. El grupo 3 es el boro y el grupo 4 es el carbono. Pero ¿dónde también puedo buscar eso? Como estamos hablando de un grupo que no cambia, que les acabo de decir que eso fue lo que trabajó Lewis. Lewis solo trabajó con el grupo A. ¿Cómo entonces saber con la configuración qué grupo se encuentra? Sumemos lo que está aquí arriba, la cantidad de electrones. Si tú sumas 2 más 2, entonces se encuentra que el silicio está en el grupo 4A. ¿Ven? Esa es la manera como se trabaja. Ahora, como estamos hablando del grupo 4A, la cantidad del grupo que se encuentra es la cantidad de electrones de valencia. Así que si el silicio está en el grupo 4, va a tener 4 electrones de valencia.
Lewis trabaja con símbolos o puntos o cruces. Entonces ponemos cada cara, ponemos un electrón de valencia. Lo primero que tenemos que hacer es rellenar las 4 caras y después entonces podemos aparearlas. Eso es lo que usted va a hacer en todas ellas que están aquí. Repito, Lewis solo trabaja con el grupo A. Eso quiere decir que la cantidad de electrones en su último nivel corresponden al número de grupo y corresponden entonces al número de electrones de valencia. Preguntas. ¿Preguntas? Bien. Ok, hasta el momento, del 1 al 3, siendo el 3 lo mejor, el 2 más o menos y el 1 no entiendo nada, ¿cómo vamos? Pónganmelo en el chat, por favor. Hoy es del 1 al 3. Ok. Bien. Bien. Faltan 3 para poder terminar esta. 2,5, ok. Estamos bien. Es que lo que pasa es que tiene mucha información que usted tiene que dominar. Perfecto. Espero que ajá, muy bien. Más o menos, estamos bien. Ok, muy bien. Tiene mucha información que usted tiene que dominar. Está viendo que el grupo A, que el grupo B y todo lo demás. Bien, dice, ¿qué relación hay entre el número de grupo en la tabla periódica y la configuración electrónica del último nivel? Que fue lo que les acabo de decir y acabo de borrar. Si estamos hablando del grupo A, ¿verdad? La configuración electrónica en el último nivel te indica, según la cantidad de electrones, te va a indicar la relación que existe con la tabla periódica. Voy a hacer otra para que la vean. Vamos a hacer la del azufre. Vamos a ver aquí, voy a tomar el azufre. Me paro aquí en el azufre en mi tabla, ¿verdad? Y dice que Ne es neón 3S2, 3P4. Copio eso aquí, en el azufre. Voy a copiarlo. En el azufre. Busco la configuración y la copio aquí. Ne 3S2, 3P4. Esta es el último nivel de energía del azufre. Para poder calcular, dice, ¿qué relación hay entre el grupo y la configuración? Bueno, porque el último nivel te indica la cantidad de electrones que hay. Aquí hay 6. Si hay 6 electrones de valencia, yo me encuentro en el grupo 6A. Y esto me indica que tengo 6 electrones para poder compartir o generar o poder generar un enlace. Ahora, el símbolo de Lewis sería 1, 2, 3 y 4. Y cuando termino voy a empezar a parearlos. Aquí sería 5 y sería 6. Yo puedo ponerlos donde yo quiera y no hay problema, pero esa es la relación que existe. ¿Qué relación existe entre el número de electrones de valencia, que son estos que están aquí, y la configuración electrónica del último nivel de energía y el número de grupo? Bueno, lo que le estoy diciendo. Si tenemos 6 electrones de valencia es porque nuestro último nivel de energía tiene 6. Ahora, estos dejan 2 en el subnivel S y 4 en el subnivel P. Pero esa es la relación que mantenemos, ¿sí? Mantenemos esa relación de que esto nos está indicando, ojo, en el grupo A, la cantidad de electrones de valencia y en el grupo en que se encuentra. Eso con respecto a la configuración, ¿ya? Bien, entonces continúo. ¿Qué características tienen en común todos los electrones del cuadro que están en el grupo A? Esa es la característica en común. ¿Por qué? Porque Lewis solo utilizó su simbología para el grupo A. ¿Por qué lo utilizó solamente con el grupo A? Porque son los electrones, son los átomos más estables que hay en la tabla periódica. Entonces él no se complicó la vida, se mantuvo en el grupo A. Bien, entonces aquí hacen lo mismo. Todos están en el grupo A, todos tienen que ser del grupo A. Bien, entonces el enlace iónico, como les dije anteriormente, es la formación de iones. Ojo, formación de iones. ¿Por qué? Porque tenemos un metal que va a generar o va a transferir sus electrones de valencia y la F, que sería el no metal, va a tomarlo. Pero ¿cómo ocurre eso? ¿Por qué pasa eso? Entonces podemos verlo de otra manera. A mí me gusta siempre explicarlo así, porque entonces el litio va a quedar sin el átomo. ¿Qué pasa aquí? Entonces, miren, por ejemplo, voy a explicarlo con el sodio que tiene los 8 electrones. Recuerden que todo esto tiene que ver
con la regla del octeto. La regla del octeto me dice que para que un átomo sea estable, tiene que tener 8 electrones en su última capa. Entonces, vamos a hacerlo aquí en el YAML. ¿Qué hago yo con la regla del octeto para explicar lo que es enlace iónico? Bien. Vamos a explicarlo acá. Déjenme pasar. Bien, miren, el átomo de sodio, vamos a hacerlo, tiene 11 electrones. Esa es la formación del átomo de sodio. Entonces yo pongo aquí que el sodio tiene 11 electrones. Va, entonces lo voy a trabajar. El sodio más el cloro forma iones. Pero ¿cómo se forman esos iones? Bueno, el sodio al tener 11 electrones, ¿cuántos deja en su último nivel? Eso es lo que tenemos que ver. Miren, vamos a poner aquí esto. 1, S2, 2, S2, 2, P6 y 3, S1. Esta es la configuración del sodio. 2 más 2, 4 más 6, 10 más 1, que son los 11, que son los que tiene aquí. No lo voy a poner para que no, porque es una reacción química, pero son 11. El cloro tiene 17, quiere decir que tiene 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, y de allí, aquí hay 12, 3P5, creo que es, pero voy a confirmarlo. Creo que es 3P5. 3P5. Entonces, aquí es 3P5. Miren lo que pasa. 3P5. El sodio, este que está aquí, tiene 3 capas, tiene 3 niveles. Tiene esta capa, esta y esta. En su última capa, el sodio tiene un electrón, que está aquí, un electrón. Pero en la capa anterior, que es la número 2, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos electrones tiene en la última capa, en la capa anterior, la número 2? Si suman estos dos números que están acá arriba, ¿cuántos tienen? 8. Muy bien, tiene 8. Recuerden que estamos manteniendo la regla del octeto. ¿Qué pasa con el cloro? El cloro tiene 3 capas también. Tiene esta capa 1, la capa 2 y la capa 3. 1, 2 y 3. Él tiene en su última capa, aquí está, ¿ves? Esta que está aquí, tiene 2 más 5, 7. Entonces, ¿qué pasa? El sodio, por ser metal, este es un átomo grande. Este átomo es así, ¿ves? Grandísimo. Y este es así chiquitito. Entonces, esta energía del cloro le dice al sodio, oye, ven acá. Si yo necesito para ser estable 8 electrones y tú tienes 8 en la capa anterior, regálame este. Y puf, el sodio dice, dale, pues, te lo regalo. Le regala este porque ya él es estable en su capa 2. O sea que la capa 1 no le interesa al sodio. Al formar esto forma un enlace iónico donde el sodio pierde su último electrón. Aquí está. Y el cloro gana el electrón que le hace falta para tener 8. Aquí está. Esto forma un compuesto llamado cloruro de sodio, que es la sal que usamos para salar la carne. ¿Ven? Pero esta es la parte esencial. ¿Por qué deja que se vaya ese electrón? Bueno, lo deja porque él tiene 8 ya. Él tiene 8 en el nivel 2. No le interesa ese nivel 3. ¿Ven? Entonces, esto ocurre, solamente ocurre, ojo, en enlaces metales con no metal. ¿Eso por qué? Porque como son tan diferentes uno del otro, puede ocurrir esta parte. ¿Ven? Entonces, esto es lo que quería explicarles con respecto al enlace, el enlace que estamos viendo, el enlace iónico, que es transferencia. De ahí proviene que uno se forme positivo y el otro es negativo. Bien, continúo. Esto se fue acá. Para que trabaje con el Django. Bien, entonces, de allí llegan los iones, los enlaces iónicos. ¿Qué tienen los enlaces iónicos? Bueno, le dan particularidades a estos. Primero, todo compuesto iónico es sólido, ¿ya? Es soluble en agua.
¿Por qué? Porque tiene iones, se desioniza. ¿Ven? Como lo que le pasa a la sal. Ella se desioniza. Bien, escriba la configuración electrónica y determina el número de electrones que tiene que ceder o ganar para adquirir la configuración del neón 10 y escriba el ion. Vamos a ver de qué se trata. Escriba, ¿qué dice? Escriba la configuración electrónica. Ajá. Determina el número de electrones que tiene que ceder o ganar. Ajá, ¿qué fue lo que les acabo de explicar? El sodio, que les acabo de explicar. Usted escribe aquí 1s2, 2s2, tal cosa. Número de electrones cedidos o ganados. Bueno, sabemos que cede ¿cuántos? Cede un electrón, ya lo vieron por qué. Fórmula del ion, en el magnesio y así. Esto está malo. Aquí no es 11, el magnesio es 12. Ya saben, corrijan eso, pónganlo en su cuaderno cuando lo van a trabajar en su temario. Aquí el magnesio no es 2, es 11, no, es 12. ¿Ven? Entonces aquí lo que tienen que hacer es eso. Recuerden chicos, todos los metales, todos los que están aquí a la derecha, ceden electrones. Recuerden que estamos trabajando nada más con los de A. Y los no metales, ¿qué pasa? Ganan electrones. Así que esto es lo que tienen que hacer aquí. Preguntas sobre esto. ¿Tienen alguna consulta? Aquí dice, escriba la configuración electrónica de la última capa, que estamos haciéndola ya, la de kernel. Escriba la estructura de Lewis. Recuerden que si estamos, y escriba la fórmula del compuesto iónico. ¿Ven? Entonces, aquí tenemos son iones. ¿Ya? Iones. Recuerden que la configuración de un ion es quitarle estos dos electrones a la configuración normal. ¿Recuerdan eso o no lo recuerdan? Cuéntenme, si no para hacer uno. No, profe. No, ok. Vamos a hacerla. Calcio. Voy a hacer la primera. Cuando es positivo, recuerden que se resta. Y cuando es negativo, se le suma. El calcio es 20. Entonces yo trabajo la configuración electrónica, no me la traje. Voy a buscarla. Voy a buscarla aquí. Calcio. Ajá, dice que es argón 4S2. No me conviene que la vean así porque no la van a ver. Déjame hacerla. Voy a hacerla. Si no me cabe, ya ustedes saben que va para acá. Bien. El calcio es un ion, pierde 2 electrones. ¿Cómo se hace la configuración de un ion? Bien. Usted sabe que está perdiendo. Entonces, el calcio es 20. 20 menos 2, ¿en cuánto queda? 18. 18. La configuración que usted va a hacer del calcio 2 es 18. Si hubiera sido del bromo, usted tiene que buscar cuánto vale el bromo. El bromo vale, vamos a buscarlo para que lo recuerden. El bromo vale 35, pero en este caso, ¿el bromo ganó o perdió 1? Ganó 1. Ajá, entonces no va a ser 35. ¿Cuándo tiene que ser? 36. Exacto. Eso es lo que usted va a hacer aquí. Bien, vamos a ver si lo puedo hacer aquí rapidito, la del calcio. Bien, voy a poner aquí 1S2, 2S2, 2P6. Voy a para abajo, 2P6. Aquí pongo 3S2 y subo al 3P6. Aquí tengo 10, aquí tengo los 18, ¿ves? ¿Por qué nada más llego a 18? Porque él perdió 2. En realidad el calcio tendría que llegar a 4S2, pero como él perdió en el ion, entonces yo no le puedo poner entonces ese número, ¿ven? Escriba el punto de Lewis y escriba la fórmula del compuesto iónico. Cuando hacemos el símbolo de Lewis para un ion, lo hacemos de esta manera. Bien, usted pone aquí, por ejemplo, el calcio, como perdió y es un catión, usted le pone calcio más 2. Este es esto sería el símbolo Lewis para un catión. ¿Cómo se le hace para un anión? Vamos a hacer la del bromo. La del bromo, usted sabe que el bromo está en el grupo 7, así que usted dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y este 1 es el que ganó. Eso es lo que se hace tanto para cationes como aniones. Fórmula del compuesto, aquí
sí me pusieron en cosa porque para hacer un compuesto yo tengo que tener un positivo y un negativo. Escriba la configuración y ya la escribí. Escriba la estructura, es esta que está aquí. Se hace, ojo, cuando son iones se trabajan en corchetes. ¿Por qué? Porque se indica aquí la cantidad que ganó o que perdió. Como él ganó, en el caso del bromo, se le pone la cantidad que tenía más lo que ganó. Pero como aquí él perdió el calcio, no se pone puntos. Solo se pone la cantidad que perdió, que fueron 2. Ahora, escriba la fórmula del compuesto iónico. Compuesto iónico, fórmula. Ok, yo puedo unir al calcio con cualquier otro metal. Por ejemplo, uno el calcio con el bromo que está acá. Y esta es la fórmula del compuesto iónico. Sería calcio más 2 y el ion menos 1. Y esto forma el compuesto calcio, que es el positivo adelante, el bromo va atrás, y como son números diferentes, ¿qué se hace? Se intercambian. Y este es el compuesto iónico. Más o menos eso es lo que pienso, pero no, es que esto de fórmula del compuesto tengo que tener tanto positivo y negativo, y nada más tengo positivo. Pero ustedes pueden combinarlos, pues combinen el negativo que tienen aquí con el positivo para formar este compuesto iónico. Esto es lo que tienen que hacer, ¿sí? ¿Preguntas? Profe, y de la tabla anterior, la que estaba arribita, lo que hice que fórmula del guión. En la tabla, la anterior a esta, Sí, fue para allá. Y ahora aquí. Aquí. Y voy para arriba. Ah, ok. Ajá. Bien, vamos a hacer el aluminio. Configuración electrónica tengo 3. Recuerden que aquí tienen que cambiar a 12. Entonces el magnesio. Entonces voy a hacer aluminio. Voy a hacerla. ¿Sí? Voy a hacerla completa, pero usted la puede sacar de la tabla. 1, pero esto es importante porque esto te ayuda a practicar. 1S2, 2S2, 2P6. Aquí tengo 10, 3S2 y 3P1. El número de electrones cedidos o ganados. Tenemos que ver que es el último nivel. Ojo, el último nivel tiene 3 electrones, así que esos son los electrones que fueron cedidos o ganados. ¿Ven? ¿Dónde los saqué? Aquí, miren, ¿ven? 1 y 2. Aquí hay 3 electrones. ¿Por qué nada más utilicé eso? Porque son los que están en el nivel 3. Ahora, fórmula del ion. El aluminio, usted tiene que saber si el aluminio es un metal o es un no metal. ¿Qué es el aluminio? Chicos, ¿qué es el aluminio? ¿Un metal o un no metal? Un metal. Ajá, al ser un metal solo puede formar cationes. Entonces, fórmula del ion, Al más 3. ¿Ves? ¿Dónde están los 3? Aquí están, ¿ves? Por ejemplo, vamos a formar un no metal, el oxígeno. 1S2, 2S2, 2P6. Quiero 8. Me pasé. Me pasé aquí. Quiero 8. Aquí serían 2, aquí tengo 4, aquí sería 2, P4. Bien, número de electrones cedidos o ganados. Entonces, aquí tenemos que tener algo claro. El oxígeno es un no metal, gana electrones, ¿ves? En el caso del aluminio era un metal, entonces cede electrones. Entonces, aquí el oxígeno, al ser un no metal, como le pasó al cloro que vimos ahorita, ¿cuántos electrones tiene? Tiene 2 más 4, ¿cuántos son? ¿Cuántos tiene? 2 más 4. 6. Ajá. ¿Cuánto le hace falta al oxígeno para formar 8? Si tiene 6, 2. ajá, entonces esos son los electrones que él va a ganar. 2 electrones que va a ganar. Y entonces aquí su fórmula del ion es menos 2. Vamos a ver esto. Vamos a hacer el análisis. Ok. Primero, tú tienes que estar clarito qué estás buscando. Si es un metal o es un no metal, si es un metal o un no metal. Si es un metal como los 3 primeros, este y este, el número de electrones se ve con quién, con el último nivel de energía. Estos son los electrones que él va a ceder. Recuerden que los metales siempre ceden para formar iones positivos. ¿Ven? Por eso es que yo puse aquí que eran 3 electrones que cedió y le quedaron entonces con una carga más 3.
¿Por qué él sé esos 3? Porque en el otro nivel tiene los 8, ¿ves? ¿Cuánto es 6 más 2? 8. Así que él estos no le interesan y por eso los cede. ¿Qué pasa con el no metal? El no metal es diferente, que son estos dos últimos que están aquí. El no metal, por lo general, trata de atrapar porque tiene electronegatividades altas, como les dije anteriormente. Entonces, aquí pasa lo contrario. Tú tienes que contar cuántos electrones tiene este no metal. En el caso del oxígeno, tiene 6 en la última capa. Y tú te preguntas, ¿cuánto le hacen falta para formar los 8? Bueno, le faltan 2. Entonces, estos son los números de electrones que va a ganar. El oxígeno siempre va a ganar 2 electrones. Ahora, ¿cuál es la fórmula del ion? O-2. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien. Entonces, continúo ya con lo último por el día de hoy. Tienen que ver eso, tienen que ver, eso se llama la naturaleza del átomo. Si el átomo es un metal, su naturaleza te indica que va a perder o va a ceder, como decimos nosotros. Si el átomo es un no metal, te indica que va a ¿qué? Va a ganar, ¿sí? Entonces, esa naturaleza es lo que buscamos nosotros para que ustedes comprendan esta parte. Bueno, aquí me he quedado con que el enlace covalente, como les dije, son moléculas iguales, moléculas que tienen la misma electronegatividad y por ende lo que hacen es compartir. Al compartir no forman iones positivos ni negativos, forman enlaces. Estos enlaces pueden ser simples, dobles o triples. Mañana quedo aquí, quedo en la tarea número 3 para mañana porque son las 53 y esto tiene un mundo. Y también hay que escribir la estructura de Lewis, ¿ves? Y esto tengo que hacerlo, ¿en dónde? En el Jamboard. Lo voy a trabajar en el Jamboard. Así que dejo de compartir